Y es muy diferente esto al Padre Celestial. El Padre Celestial es el principio divino que surgió eh, 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 cuya mente fue la primera que despertó y tuvo conciencia de sí mismo, porque pues no surgió de la nada. Ya habíamos dicho que lo primero que surgió fue tiempo y espacio, y de este tiempo y espacio de ahí surgió la conciencia primera que se dio cuenta de su existencia. Y esta conciencia no primera no es ni hombre ni mujer, no tiene ninguno de los dos polos, es neutral, pero es totalmente inteligente y es a partir de la cual existen todas las cosas, iniciando por el mundo material. Entonces, pues así le llamamos esta conciencia, que no es femenina ni masculina, es neutral, es amor puro. Pero pues bueno, ya estamos acostumbrados a llamarle así Padre Celestial. Pero bueno, entonces cuando decimos Padre Celestial es la conciencia primigenia que surgió eh, que surgió del espacio y tiempo vacíos, eh, los cuales surgieron a la vez de la nada. Y cuando hablamos de Padre terrenal, o mejor dicho, Padre creador o Padre demiúrgico, estamos hablando del Padre que creó él, pues todo lo que existe en este mundo material. Bueno, que inició la creación de todo lo que existe en lo material. Volviendo donde nos hemos quedado, al ver que no podía engendrar hembras con Eva, y ya habiéndote dicho que cada vez que, te, que embarazaba a Eva, que la preñaba, o sí, cada vez que hacía que ella estuviera encinta, pues él lo hacía sin que Eva se diera cuenta. Ella no sabía cómo era que surgían de su vientre de repente los bebés. Pero bueno, pues todos eran hombres, y hizo un concilio, una reunión con sus arcontes, y pues ahí todos opinaron y se dieron cuenta de que la situación era que él no tenía ningún, pues bueno, sí tenía dentro de él un principio femenino, porque tenía una chispa divina que había heredado de su madre Sofía, pero está tan reprimido este aspecto femenino en él, tan reprimido, que físicamente él no demostraba y no podía producir un germen femenino en sus séminis, en el cuerpo que estaba poseyendo físico de humano. Por lo tanto, entonces los otros arcontes le aconsejaron, a pesar que los arcontes no son tan inteligentes, pues ya, pues yo creo que entre muchos pues ya se hizo un acuerdo más coherente y pudieron hacer un mejor plan, y acordaron o le recomendaron a Yalbadaot, y eso también ya lo había pensado, pero los arcontes y los demonios que están a su cargo lo animaron a que pues hiciera lo siguiente. Entonces, lo que él hizo, la siguiente acción que debió de llevar a cabo para tratar de crear humanos físicos, no solo hombres, sino también mujeres, fue el pasar de la chispa divina que había dejado
Sofía en Eva, esa chispa divina, tomarla, dividirla y poner la otra mitad de esa chispa divina dentro del cuerpo humano físico masculino. Para esto pues ya Yalbadaoth, Jehová Satanás, salió de ese cuerpo que estaba poseyendo. Los arcontes y los demonios estaban alrededor de ese experimento y todos apoyaron con su, pues bueno, con la poca energía que tenían, pero juntaron sus energías y lograron dividir esa, a Eva, abrieron su carne, fueron hasta su chispa divina dentro de su cuerpo físico, partieron esa chispa divina, volvieron a cerrar a Eva y esa chispa divina la sacaron del costado de Eva por la costilla, bueno, la mitad que le quitaron, y esa mitad la internaron dentro de Adán a través de la costilla de Adán, abrieron por abajo la costilla y se la pusieron en el corazón. Después de esto pues esperaron a que despertaran Adán y Eva y no sabían realmente si iban a pensar bien, si Eva aún iba a tener la inteligencia y toda la capacidad que había demostrado antes, y si Adán iba a ser ahora sí inteligente, además de tener vida. Para alegría y sorpresa de todos los arcontes, de los demonios y sobre todo de Jehová Yaldabaoth, el demiurgo, cuando despertó Eva, le hicieron preguntas y le pusieron algunas pruebas y se dieron cuenta de que sí, de que tenía todas sus facultades. Y luego despertó a Adán y también a Adán le hicieron algunas preguntas, lo cuestionaron y vieron que tenía todas las facultades de un ser vivo e inteligente en el mundo físico, y este fue un gran triunfo para Jehová Yaldabaoth. Y en ese momento fue cuando él proclamó que él era el verdadero Padre Creador. Pero pues esto era una falsedad, porque era Padre Formador nada más, porque ni siquiera había creado la materia. Él la encontró y con esa formó cuanto existe en el mundo material. A continuación, lo que lógicamente tenían que ver y que comprobar y hacer pues lo suficiente para ya salir de la duda y saber que todo había salido tal como ellos lo planeaban, era ver si la simiente o el semen de este Adán, de este ser humano vivo, inteligente en el mundo físico, podía lograr embarazar a Eva, y al mismo tiempo si de ese embarazo se iban a producir también mujeres humanas. Entonces los arcontes, los demonios y Jehová Yaldabaoth, el falso padre, procedieron a comprobar esto. Para tal situación pues hicieron lo que ya acostumbraban. Jehová Yaldabaoth, el demiurgo, llevó un sopor ahí al jardín del Edén, como una bruma, hizo que Eva se durmiera y habló con Adán. Bueno, aquí me estoy brincando algo. Presentaron a Adán y Eva, los dos se conocieron, los dos se gustaron, hicieron una buena relación, amistad, pero pues ellos no conocían nada sobre lo sexual.
Más sin embargo, como dije, pues el Adán, el simple hecho de que Adán mirara a Eva, a Adán le producía una inquietud que él no sabía de qué se trataba. Le gustaba convivir con ella y todo, pero él sentía que había algo más para consumar ese sentimiento de agrado que sentía hacia Eva. Pero su mente inocente no sabía qué es lo que él podía hacer para dejar de sentir esa ansiedad de querer estar con Eva, para poder saciar, aunque fuera un momento, esa necesidad de estar a su lado y poder descansar de, de ese sentimiento y de ese pensamiento y de esa fijación de querer estar al lado de Eva en todo momento. Bueno, y aquí vuelvo a lo que estaba comentando, que Eva estaba en el sopor, no dormida, y llega Jehová el demiurgo y el Dabaot, Samael, y llega y, haciéndose pasar por el Padre bueno y creador, habla con Adán. Y es donde le dice que él sabe que él tiene un sentimiento de como de alguna ansiedad y alguna situación de estrés, de querer poder estar lejos de Eva algún momento y dejar de tenerla siempre en su mente. Y que este sentimiento, la única manera de calmarlo es a través de la acción que él le va a platicar. Pero le dice que eso que él le va a platicar y que le va a aconsejar, no puede saberlo Eva, ya que le va a hablar de situaciones que viven en su ser, situaciones sucias, situaciones malas, situaciones indebidas, que están en el alma manchada de Adán, en el alma corrupta de Adán. Y todo esto, pues, alma corrupta, alma manchada, son solamente invenciones para hacer sentir mal y culpable a Adán de su naturaleza. Esto que a continuación le va a revelar el Padre Creador, o sea, Satanás, Jehová y el Sabaoth, a Adán, también le dice que no debe de saberlo Eva, ya que es algo muy vergonzoso y muy mal lo que vive dentro de su alma, del alma de Adán. Mas sin embargo, pues el Padre Creador de lo material, Jehová y el Sabaoth, el demiurgo, pues porque él es bueno y compasivo, va a decirle cómo calmar esa situación de tanto ofuscamiento al estar al lado de Eva, y cómo descansar de esa necesidad de estar siempre al lado de ella, aunque sea por algunos momentos. A continuación, pues empieza a pensar en el cuerpo de Eva y entonces pues poco a poco se va llegando una erección en el cuerpo de Adán, y esta erección ya le explica el demonio cómo la satisfaga él mismo, y pues así lo hace a través de la masturbación. Adán arroja su semilla de seminal, o sea, el semen,
el cual es usado por los arcontes y los demonios para ponerlo dentro de la matriz de Eva mientras ella está dormida, y así la logran embarazar. Esto lo hicieron varias veces. Las 2 primeras veces nacieron otra vez hombres, pero la tercera vez nació niña, y la cuarta y la quinta. Esto fue un gran triunfo para Yaldabaoth, para su creación material y para los demonios y arcontes. Más sin embargo, pues Eva seguía ajena a lo que era la sexualidad, seguía ajena a saber cómo era que ella se embarazaba y daba luz. No sabía cómo era el proceso. Ella creía que simplemente era algo que sin ninguna intervención externa sucedía en su cuerpo. Al mismo tiempo Adán se acostumbró a autosatisfacerse pues de lo que le provocaba, de los instintos que despertaba en él Eva. Y pues entonces él lo hacía escondida de Eva, porque consideraba que esa situación era algo inmundo, y vergonzoso, de lo que le sucedía a él como un fenómeno anormal, y que Eva no se debía enterar, porque pues era algo aberrante que le pasaba a él, y que pues un ser tan hermoso y tan puro como Eva no debía de saber ni de conocer algo tan grotesco como era pues el funcionamiento de su sexualidad, y de que saliera el séminis por su miembro. A su vez, el demonio Jehová, Yaldabaoth Samael, mismo ser que tiene esos 4 nombres y aún más, o el Padre Creador de este mundo material. Bueno, a su vez, él pues habló con Adán y Eva, con ambos, y les explicó que no debían de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto quería decir que había situaciones que ellos tenían que evitar para asegurarse él, Jehová, el demiurgo, de que Adán y Eva nunca descubrieran el disfrute de la sexualidad entre ellos, que Adán tuviera vergüenza ante Eva de su situación, que él le pasaba y que se ha acostumbrado a realizar, y que lo hacía lejos de ella. Y Eva aún más, la situación estaba más cerrada para Eva, más lejana, porque Eva ni siquiera sabía nada del disfrute sexual, absolutamente nada. Entonces, pues así fue como se les prohibió comer del árbol del bien, de la fruta del árbol del bien y del mal. Bueno, y aquí por fin entra pues lo que ya te había dicho, que
y recordando, ¿verdad?, que había quedado el céfiro, donde adentro estaba el Cristo, había quedado oculto dentro de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue el momento en el que aprovechó Cristo, cuando Eva estaba sola y lejos de Adán, para manifestarse en forma de una serpiente que reveló a Eva la capacidad que ella tenía de disfrutar autocomplaciéndose, a través de el tocamiento de su zona erógena, de su aparato sexual. Y luego ahí mismo ella vio la visión de esta serpiente, la cual representa el órgano sexual masculino, y después de que le habló la serpiente, vio cómo apareció en ese árbol el águila, un águila, y el águila estaba arriba, indefensa, diré no indefensa, estaba pues ahí como un ser manso, o sea, no atacaba a la serpiente, sino que la serpiente después escaló por las ramas, llegó a donde estaba el águila no le hizo ningún daño, y la misma serpiente estiró su cuello, podría decirse, la parte delantera donde está su cabeza, y ella introdujo su cabeza dentro del pico del águila. El águila no se la comió. En este caso, la serpiente y el águila se fusionaron, y ella pudo ver que de la fusión de la serpiente y el águila salía un nuevo ser. Era una serpiente voladora, con alas de águila, una serpiente emplumada. Y esta serpiente descendió volando, y antes de llegar al piso le crecieron 2 piernas humanas. Y aquí habló este ser, esta serpiente emplumada, llamada pues aquí en México Quetzalcóatl, y también que está representada, por ejemplo, con los chinos en forma de dragones que tienen plumas, y bueno, en otras muchas culturas, como el caduceo de los griegos. Y este ser, en forma de serpiente emplumada, esta serpiente con alas, ya le habló a Eva y le explicó que si ella hacía eso que él le había explicado, que entonces ellos podrían llegar a ser de nuevo como dioses y disfrutar verdaderamente la vida, y empezar a tener poco a poco acceso al mundo espiritual superior y perfecto, el cual les estaba negando el Padre Creador, o sea, en este caso el Padre Creador de las cosas del mundo material, o sea, Jehová, Yalbadaot, Satanás. Entonces fue así como Cristo fue quien realmente tentó a Eva, y Eva después, al ver a Adán, le explicó lo que le había enseñado la serpiente, y empezaron a tener más cercanía, empezaron a tratar de, sobre todo Eva, a llevar a que Adán replicara lo que la serpiente le había enseñado a través de imágenes, y se fueron dando estas situaciones y acercamientos como juegos sexuales, hasta que se dio la unión directa de la parte
del aparato reproductor masculino de Adán con el aparato reproductor femenino de Eva. Y al mismo tiempo pues descubrieron el gozo sexual. Y aquí también lo había dicho, lo primero que hizo Eva, antes de decirle a Adán y explicarle sobre esto que había ella conocido gracias a la serpiente emplumada, es que ella primero se había también autosatisfecho sola, o sea, se había masturbado. Y fue cuando ya después la serpiente subió y apareció el águila y enseñó la escena completa donde podía participar Adán en esto. Y así Adán también dejó de tener pena de eso que le sucedía al ver que eso era agradable a los ojos de Eva. Y aquí ya viene lo clásico que viene en la Biblia, donde llega el Elohim. Elohim, así dice en el verdadero idioma judío, y Elohim significa dioses, aunque está traducido como Dios. Lo que dice en el Génesis dice que Elohim, y nos dicen que Elohim es Dios, pero no es cierto. Lo que significa realmente en judío es dioses. Y llegó Elohim y se dio cuenta de que se habían escondido a Adán y Eva. Los llamó, los encontró, se dio cuenta de que habían comido del árbol, o sea que habían conocido el placer sexual, y le habían desobedecido. Y los expulsó del jardín del Edén. Entonces, pues al decir Elohim quiere decir que no solo fue Jehová Yalbadaot, el demiurgo, sino que también fueron el séquito de seguidores que él tenía. Fueron muchos arcontes y fueron ángeles caídos y demonios. Eso quiere decir Elohim, los dioses. O sea, fueron todos esos seres. Y fueron los que entre todos apoyaron a Jehová y al Badaot, el demiurgo, a expulsar a Adán y Eva del paraíso. Aquí cabe resaltar que en el paraíso Adán y Eva eran seres de este mundo físico. En este mundo físico existe materia y energía. Y ellos eran 70% energía y 30% materia cuando estaban en el jardín del Edén. No quiere decir que porque fueran 70% energía fueran espirituales totalmente. No. El alma espiritual, la verdadera, es del mundo de las ideas. Entonces no está compuesta ni de energía ni de materia. Es inmaterial, intangible, y no es lo mismo que la energía ni que la materia. Pero aún así, el que estuvieran hechos 70% de energía los hacía más sublimes todavía y un poco más espirituales. Entonces, al dejar de estar en el paraíso, al ser corridos de ahí, los arcontes tuvieron miedo de que Adán y Eva pudieran despertar todo el potencial que había de sus chispas divinas y que pudieran volverse en contra de ellos. Entonces, por lo tanto, los arrojaron fuera del paraíso y los arrojaron, dice ahí en los evangelios secretos, que a la tierra, y los llenaron de tierra, de polvo y de barro. Quiere decir que sus cuerpos los hicieron 100% de carne, de materia. Y así quedó ya bien encerrada dentro de la materia, dentro del cuerpo físico, la chispa espiritual divina.
Y de alguna forma también tenían duda los arcontes y Jehová y el Dabaot, el demiurgo, de que los hijos que tuvieran Adán y Eva fueran a tener la chispa divina, ya fuera del paraíso. Pero pues pronto esa duda se terminó. Ya fuera del paraíso, Adán y Eva se reproducieron, tuvieron hijos, tuvieron hijas, y y acrecentaron su población por todo el planeta, y con sorpresa fueron viendo y dándose cuenta los arcontes y Jehová y el Dabaot del demiurgo, el padre creador de la materia, Satanás, junto con sus arcontes y demonios, se dieron cuenta que toda la descendencia, todos los miles y luego decenas de miles, hasta llegar a cientos de miles de descendientes de Adán y Eva, todos tenían realmente la chispa divina, alma espiritual. Y esto debido a que la chispa divina, el alma espiritual, que había sido dejada por Sofía dentro de Eva en el momento en que el demiurgo partió el cuerpo donde ella habitaba en dos sexos, esa chispa divina, que también después fue partida por el mismo demiurgo y sus arcontes para poner la mitad de esa chispa divina del cuerpo sin inteligencia de Adán para dar inteligencia. Esa chispa divina, esas diminutas partículas de chispa divina, ahí adentro había comprimido Sofía cientos de miles de millones de chispas divinas, bien escondidas y bien comprimidas dentro de lo que al parecer a primera vista había sido solo una chispa divina. Y de esta manera pues también fueron hasta cierto punto engañados los arcontes y los demonios y su líder Jehová y el Dabaot. Pero pronto los arcontes y los demonios se dieron cuenta de que podían hacer sufrir a las personas y a través del sufrimiento provocar miedo. El miedo sucede cuando empieza a salir la energía de la chispa divina que tiene cada persona, y esta chispa divina es como un reactor atómico, produce su energía de manera eterna, y esa energía que puede producir es eterna, pero al momento que sale del cuerpo, la pérdida de esa energía tiene un efecto de dolor, un dolor primeramente espiritual y luego energético. Este dolor es el que sentimos como miedo, y luego viene en forma de dolor físico, ya con el paso del tiempo como enfermedades. Y de esta energía que nos absorben es de la que se alimentan todos esos seres parasitarios que son los arcontes y los demonios. Y es la única manera en que ellos tienen para seguir creciendo en número, en cantidad, y seguir creciendo en poder, porque ellos no tienen otra manera de obtener energía, porque ellos no tienen ningún acceso a la chispa divina, ni a ninguna chispa divina como la tienen los humanos, la cual es parte de Sofía y también es parte de la fuente primaria, la cual es una conciencia primigenia que empezó a existir. O sea, Dios o diosa, pero no se puede llamar ni Dios ni diosa, ni Padre ni Madre Celestial, aunque normalmente le llamamos Padre Celestial, como había dicho, sino simplemente podríamos llamarle la conciencia primigenia y absoluta,
que es más que cualquier Dios. Y esa naturaleza de ese ser primero del mundo de las ideas, del mundo perfecto, esa naturaleza en la que vive dentro de nosotros y las chispas divinas, y es de la cual se aprovechan para succionar la energía que ésta produce esos entes parasitarios demoníacos. Y cuando están succionando esa energía de nosotros, es cuando sentimos ese terrible sentimiento del miedo.